eres mi Dios. Es quien te demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Fortaleza, fortaleza mía, te canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Es quien me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Oh Señor, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Yo cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Vamos, hermano, fortaleza mía, fortaleza mía, te canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Es quien te demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, oh, en cuanto a mí, yo cantaré a pesar de todo, Señor. En cuanto a mí, yo cantaré. Oh, cantaré de tu poder cada mañana. Oh, cantaré de tu amor inagotable. Jesús, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Yo te invito, mi hermano, que en tu casa levantes tus manos al Señor y juntos digamos: cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Jesús, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré, Señor, de tu amor inagotable. Cantaré
buenas noches, mis hermanos. Aquí estamos un viernes más en el cual podemos estudiar de la palabra de Dios. Así que yo les invito a que hoy, con un corazón dispuesto, estemos ya sentados con nuestros cuadernos, nuestras Biblias, y por sobre todo con un corazón enseñable, ya en nuestra 13ª clase de historia de la iglesia. Ya han pasado las semanas de manera veloz, así que acá seguimos estudiando de la palabra y de la historia de la iglesia, viendo cuánto nosotros necesitamos aprender y entender de la historia para que asimismo no tan solo imitemos lo bueno de ellos, sino que también no hagamos lo que ellos también hicieron mal. Antes de iniciar, yo les invito a que hagamos una oración y podamos dedicar este tiempo al Señor. ¿Qué les parece? Oramos. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar juntos un día más, de adorarte, de bendecirte, de reconocernos faltos y carentes, Señor, ante tu presencia. Necesitados de ti, Señor, somos hombres y mujeres que necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia a diario. Por lo mismo, Señor, estamos el día de hoy dedicando este tiempo para estudiar de la historia de la iglesia, para entender y ver cómo tú, Señor, has sustentado a tu iglesia durante toda la historia y cómo llegamos hasta el día de hoy, Señor, con términos, ideologías, doctrinas, dogmas, errores, herejías, de los cuales, Señor, nosotros tenemos mucho que aprender para poder vivir una vida que te agrade a ti y esperándote a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Te damos gracias y dedicamos este tiempo a ti a través de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, hasta la semana pasada hemos estado hablando de la importancia, ¿verdad?, de todo lo que hemos visto, sobre todo en el tiempo de Constantino, cuando la iglesia deja de ser perseguida. Ahora hay un impacto en la iglesia y en la sociedad desde que Constantino toma el poder y permite que los cristianos ahora puedan ejercer su libertad religiosa y ya no sean perseguidos por el imperio. Por eso este impacto se divide en zonas, porque no para toda la gente causó el mismo impacto esto de que Constantino de algún modo permitiera que los cristianos se reunieran, porque la oficialización del cristianismo como la religión del imperio es muy posterior a este tiempo, ¿no? Entonces, para los cristianos, la vida bajo el gobierno de Constantino fue una vida completamente distinta ahora. Lo que hoy veremos es cómo los cristianos responden de manera diferenciada, de manera distinta a estas nuevas circunstancias. Ahora los cristianos eran los favoritos del imperio, ya no los rechazados por el imperio. Y sin duda veremos cómo hay un grupo de hermanos que consideró este momento en que debían ellos de permanecer viviendo como los cristianos que fueron en tiempos de persecución y tomaron distancia del nuevo cristianismo, ahora el cristianismo popular y político. Y los historiadores a este momento histórico le llaman el impacto de Constantino. Así se llama este periodo ahora, donde los historiadores y grandes maestros de la época registraron los grandes cambios y cómo respondió la iglesia ante estos cambios. Por eso de los escritos en el periodo de Constantino, uno de los relevantes es el que expone la teología oficial del imperio. O sea, se comienzan a dar los parámetros en el cual el imperio se regía y cómo se iba a regir el cristianismo en ese tiempo. Y a este documento se le llamó la teología oficial. Qué curioso, ¿no? Después de que el imperio romano fuera totalmente exento del cristianismo, ahora lo vemos que el imperio establece una teología oficial del imperio para con los cristianos. Y el mayor representante de esta postura es el historiador cristiano Eusebio de Cesarea. Y es gracias a él, a Eusebio de Cesarea, que tenemos conocimiento de los primeros 300 años de la iglesia. Eusebio, en su juventud, estudió los escritos antiguos del cristianismo por medio de su maestro llamado Pánfilo, quien heredó la biblioteca de Orígenes, y esto provocó que Eusebio, al tener tanto contacto con la literatura cristiana, se enamorara de la historia del cristianismo y asimismo de la literatura cristiana de ese tiempo. Y él compiló todo lo que estudió y recopiló sus viajes, porque él fue a otras bibliotecas a compilar otros escritos, y él escribió un libro llamado Historia Eclesiástica, que ahora yo se los estoy mostrando. Este libro llamado Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Es un libro que tiene comentarios y habla de la historia, y pues a quien le encante y le guste la historia de la iglesia les recomiendo puedan leer por lo menos una vez, ¿verdad?
Entonces Eusebio fue testigo presencial de la persecución en todo el imperio. Imagínense, a él le tocó ver todo lo terrible que fue la persecución, ver cómo mataban incluso a su maestro, ver cómo mataron y asesinaron a muchos cristianos de la manera más cruel, pero ahora le toca vivir la contraparte. Vive el momento exacto donde se dicta la libertad religiosa y se le permite a los cristianos coexistir con el imperio sin ser perseguidos. Y este edicto dado por Constantino de libertad religiosa, lo que prohibía todo tipo de persecución contra los cristianos, Eusebio es un actor y presencial del asunto. Entonces imagínense cómo cambia esta perspectiva de ser perseguidos por el imperio ahora a ser recibidos y aceptados por el imperio. Entonces Eusebio vivió la persecución y presenció la muerte de muchos cristianos y, como les decía, incluso de Pánfilo, su maestro, en manos del imperio, y ahora es testigo presencial, y esto lo repito porque tiene mucho sentido en sus escritos, porque sus escritos se van y llevan la balanza muy en favor del imperio y de Constantino. Entonces, antes de tomar un juicio respecto a los escritos de Eusebio, yo los quiero poner en ese lugar. Una iglesia perseguida, asesinada cruelmente, y ahora Eusebio presencia cómo este imperio, este nuevo imperio acepta el cristianismo de una manera tan increíble y radical. Entonces, lo que ocurre a través de los escritos de Eusebio es que ha sido muy criticado respecto a cómo él escribió este periodo de la historia, porque él habla de Constantino como un emperador cristiano. E incluso él considera que había llegado la época donde el cristianismo crecería y sería de impacto a todo el mundo, y que la libertad religiosa ahora les permitiría llegar a todo el mundo y les permitiría predicar el evangelio a todo el mundo, tal como lo escribió y lo declaró Jesús por medio de Constantino, o gracias a Constantino. Y al ser tan insistente en adular a la persona de Constantino, esto ha traído muchas críticas a sus escritos. Pero tenemos que entender que Eusebio, junto a muchos hermanos, al vivir el periodo de persecución más brutal de la historia, y ahora hay un cambio total, un periodo de transición en la historia de la humanidad, y en ese momento es donde los perseguidos pasan a ser los protegidos del imperio. Él también, yo me imagino su emoción y su manera de ver la vida en ese momento, le provoca hablar probablemente de una manera un poco más exagerada de lo normal respecto a Constantino. Así que muchos cristianos junto a Eusebio veían que la conversión de Constantino era realmente un milagro, así lo expresaron ellos, y lo comparaban al milagro del Éxodo cuando Dios rescata a Israel de Egipto. Ellos consideraban que lo que estaba ocurriendo con los cristianos ya en el Imperio Romano era como eso. Dios los estaba librando ya de la muerte y de la esclavitud hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Entonces, la situación cambió tan rápidamente para los cristianos de ese tiempo que ellos consideraron que lo que estaba ocurriendo era el plan de Dios. Ellos creían que el imperio perdía frente a la fe y que se uniría por fin la fe y el gobierno. Y es Eusebio quien representa como portavoz de muchos cristianos lo que muchos pensaban incluso sobre Constantino, a quien elogiaban de sobremanera. En el libro que yo les comentaba recién, Historia Eclesiástica, Eusebio menciona a Constantino como el modelo del cristiano ideal. O sea, consideraban que Constantino era el cristiano ideal e incluso le llaman el nuevo David, un gobernante ideal en quien se estaban cumpliendo los propósitos de Dios. Entonces esta manera extremista de escribir de Eusebio traía muchos problemas porque de alguna manera Eusebio deja fuera muchas de las malas prácticas y malas cosas que hacía Constantino, quien tenía sin duda muchos puntos débiles. Y esto es porque el libro Historia Eclesiástica, más que un libro de historia, él lo denominó Eusebio como un libro de apologética. Lo que Eusebio pensaba es que antes de que Constantino tomara el imperio, sus escritos llevaban a que el imperio, quien había perseguido a los cristianos, se dieran cuenta del beneficio que eran los cristianos para el imperio. Por eso era un libro más de apologética. Y él consideraba que el imperio perseguía a los cristianos porque ignoraban el beneficio que los cristianos traían al imperio. Entonces lo que hizo Eusebio con sus escritos fue informar al imperio cómo los cristianos eran un beneficio para la sociedad
y lleva al imperio y a los emperadores a considerar que las persecuciones fueron producto de la ignorancia del imperio para con los creyentes. Entonces, en este libro, Historia Eclesiástica, Eusebio explica que en Constantino había llegado el cumplimiento de las profecías y de la historia, que comenzaba la época dorada para los cristianos. Era el momento en que se unía la fe y la vida pública, y había llegado el momento del cristianismo en el mundo. Y es por esto que en sus escritos muestra a Constantino como un perfecto cristiano. El hombre más importante del mundo, dice él, es cristiano. Lo que ellos consideraban de alguna manera que había llegado incluso el milenio, un tiempo donde ahora existiría la paz y la abundancia para todo el cristianismo. Ahora, Roma se consideraba la salvación del mundo. Y aquí es donde se contraponía el cristianismo con la ideología romana. Porque era un honor que Roma te conquistara. Así decían los romanos. Porque ellos eran la salvación del mundo. Por esto para ellos el cristianismo era una amenaza a sus creencias. Porque los cristianos enseñaban que hay un Señor que está por encima del César, que era Jesús. Y para ellos eso era algo opuesto a sus ideologías. Los cristianos enseñaban que había un reino sobre el imperio romano. Y que este reino estaba por venir y que este reino sería eterno y perfecto. Además, los cristianos afirmaban que la mejor clase de vida no se encuentra en el poder y en la influencia, sino en el servicio y en el sacrificio. Entonces, mientras más conocían a los cristianos, los del Imperio Romano y los emperadores, más los consideraban una amenaza y por eso los perseguían. Entonces, Eusebio da estas aclaraciones haciéndoles entender a los emperadores y al imperio que era un error. Es más, los 5 mejores emperadores de la historia de Roma, de la historia del imperio romano, fueron los más crueles enemigos del cristianismo. Hay una película llamada Gladiador, que a lo mejor usted la ha visto, y ahí aparece un emperador llamado Marco Aurelio, que tiene un hijo que es bien malo, que incluso hace sus fechorías por ahí. Y Marco Aurelio fue considerado uno de los mejores y más justos emperadores que tuvo Roma. Por eso les decía, esta película Gladiador muestra la bondad en comparación a su malvado hijo Cómodo, ¿verdad? En esta película Gladiador. Y es donde vemos a Marco Aurelio que estaban en el circo romano y vemos la historia que él era un hombre muy bueno. Pero la verdadera historia es que él fue uno de los más férreos y terribles perseguidores del cristianismo. Entonces, Eusebio hablaba que el imperio actuó en ignorancia, pero podemos ver objetivamente hoy que la vida, las conductas, la fe y la palabra viva en los cristianos de los 3 primeros siglos, con su piedad, con su humildad y profundas convicciones, parecía desafiar a la sociedad corrupta, idólatra y perversa de la época, ¿verdad? Entonces la cultura romana era jerárquica y esclavista, pero en las congregaciones cristianas un amo y un esclavo podían tener una relación de hermanos, eran iguales ante Dios. Y en muchas congregaciones un esclavo podría ser incluso un maestro en la palabra de sus propios amos. Y esto para los romanos era desafiar su estructura social y política. Por eso para Roma los cristianos eran un peligro. Entonces, para resumir, lo que quería explicar Eusebio en sus escritos era que la fe y el imperio no eran incompatibles. Y que ahora en Constantino se depositaba la voluntad perfecta de Dios de manera completa. Y por fin se unía lo que el imperio fue ciego en asumir, que el cristianismo era un bien para el imperio y no un problema. Bueno, no olvidemos que simplemente Eusebio era un portavoz, ¿no?, de esto. La mayoría de los cristianos pensaban en esto, pero no todos, ¿no? Y usted puede decir, pero bueno, pastor, estaban equivocados, ¿no? Y claro, pero te imaginas, ¿no? No podríamos culparles. ¿Te imaginas que te dijeran hoy que los más grandes líderes del mundo se convirtieron al cristianismo y que vendrán grandes beneficios para los cristianos? ¿Qué harías? ¿Cómo pensarías? ¿Te daría alegría o te daría tristeza? Imagínate que esto ocurrió después de muchos años de haber estado siendo perseguidos por el imperio, siendo masacrados, y ahora consideraban que la voluntad de Dios era que este periodo acabara para bien en la iglesia. Y sin duda ahora estaban felices, se sentían realmente felices
que el Estado se uniera a la fe. Pero, y siempre cuando hay un pero, ¿verdad? Algo pasa. Aquí es donde quien conoce la palabra sabe que el único momento en la historia donde habrá un líder justo, recto, quien reinará con justicia real, será Jesús. Y eso lo sabemos y por eso anhelamos y esperamos su venida. No debemos de poner nuestra esperanza en los hombres. Y aquí, desde el inicio de este periodo, fue donde muchos cristianos se equivocaron. Porque el poner su esperanza ahora en el emperador y en la nueva posición del cristianismo trajo una decadencia terrible en la historia. Entonces, ¿cuál fue el impacto de esta teología inicial en el imperio? Sin duda, muchas de las ideas y teologías que adoptaron los hermanos iniciando este nuevo tiempo de libertad, nunca imaginaron lo dañinas que serían a futuro. Es por esto que la palabra nos dirige a examinarlo todo, dice la Biblia, ¿verdad? Y quizás hay cosas que aceptamos abiertamente hoy y si no las analizamos a la luz de la palabra pueden ser dañinas en unos años. Yo les quiero explicar y enumerar algunas cosas que sucedieron. Primero, los emperadores se consideraban los elegidos de Dios. Ellos comenzaron a decir que sus palabras, lo que decía el emperador, sus decretos, lo que hacían y decían, era lo mismo que oír a Dios, y así la iglesia lo comenzó a aceptar. Ellos eran simplemente quienes ponían en ejecución la voluntad de Dios. Y esto fue tan perjudicial porque cuando habían problemas doctrinales, ponga atención, problemas doctrinales, ¿a quién recurría la gente? Era al emperador, no a las escrituras. El emperador debía establecer el punto doctrinal correcto. Segunda cosa que ocurrió, las riquezas eran una señal del favor de Dios. Recordemos que durante la persecución, una señal del favor de Dios era mantenerse fiel al Señor a pesar de las circunstancias. Ahora se consideraba que quien tenía riquezas y prestigio era bendecido de Dios, que Dios estaba con él. Por eso ahora las riquezas comenzaron a mostrar el favor de Dios para con las personas. Qué increíble, ¿verdad? El tercer problema que hubo fue que se construye una aristocracia dentro del clero, o sea, se comienza a dividir socialmente la iglesia. Comenzó a existir una alta sociedad cristiana. Asimismo, como había una aristocracia dentro del imperio, como el imperio estaba dividido por clases sociales, asimismo la iglesia se dividió internamente en clases sociales, por lo que los hermanos luchaban para ser de la más alta clase social cristiana. Y esto es muy triste, porque en vez de que el imperio imitara a la iglesia en piedad, en humildad y confianza en Dios, la iglesia imitó al imperio. La estructura del imperio entró en la iglesia y ahora esta era jerárquica en su estructura. Promovía el lujo. Y sus altos dirigentes ahora buscaban el honor y el prestigio y ya no la humildad ni la santidad. Imagínense lo que comenzó a pasar en la iglesia. Ahora, los debates teológicos eran decididos por mano del imperio. Constantino fue el primer emperador con el título de Maximus Pontifices. Esto es, el máximo representante de la iglesia era Constantino, era el cargo más alto y honorable de la iglesia. Es por esto que los emperadores ahora eran quienes decidían las verdades teológicas y decidían bajo su perspectiva y apreciación personal cuál era cierta y cuál era una herejía. Por ejemplo, la herejía del arrianismo que niega la divinidad de Jesús fue impuesta como una verdad teológica por algunos emperadores. Era terrible. La confusión y el error en ese tiempo eran terribles. Fueron consecuencias que hasta hoy vivimos con las herejías incluso del arrianismo, que hay ciertas ideologías sectarias que aceptan el arrianismo como una verdad teológica. Ahora, otra cosa que ocurrió fue que se dejó de hacer énfasis en la esperanza del regreso de Jesús. Muchos cristianos en el Imperio Romano decían que al ser Constantino el cumplimiento de la paz y la bonanza en el cristianismo, ¿para qué esperábamos el retorno de Jesús? Si las necesidades y las carencias del cristianismo ahora estaban cubiertas. Entonces de a poco se empezaron a olvidar de la esperanza del retorno de Cristo y dejaron esa esperanza como una verdad para adoptar la realidad momentánea del bienestar a través de Constantino.
Imagínense, en general esta era la teología oficial, era lo que la mayoría creía. Y esto nos da una gran lección. Cada tiempo, cada generación de cristianos debemos de analizar con cuidado cuánto de nuestra cultura ha entrado en la iglesia. Y en vez de asimilar estas ideas como algo normal, deberíamos ver que muchas pueden ser dañinas en el momento, en el corto y en el largo plazo. Ahora, evidentemente no todos los cristianos en el imperio pensaban así y no todos reaccionaron de la misma manera. Yo les quiero mostrar cómo reaccionaron y cuál fue la respuesta de ciertos grupos de personas en el imperio romano y cómo afectó esto a la iglesia. Primero vamos a ver cuál fue la respuesta del paganismo ante esta nueva postura del imperio. Y a esta respuesta se le llama la respuesta pagana, porque llegó a un nivel muy alto, ahora lo vamos a ver. Posterior a Constantino, uno de sus sobrinos llamado Juliano fue nombrado emperador. ¿Y cómo ocurrió esto que Juliano llegó a ser emperador? Bueno, esto es impresionante, porque cuando muere Constantino, lo que venía es que los más cercanos de Constantino fueran declarados augustos en la zona y uno de ellos emperador. Y para que esto ocurriera sin contratiempos y nadie usurpara el trono, los soldados del imperio matan a todos los familiares de Constantino y solo dejan con vida a dos de sus sobrinos, a Juliano y a otro llamado Galo. Si hacemos un análisis simple y considere lo siguiente, en este tiempo todos los que servían en el imperio, incluidos los soldados, eran cristianos. Bueno, se consideraban cristianos. Entonces, luego de esto, estos asesinatos los ejercieron cristianos. O sea, quienes decían ser cristianos. Luego pasa el tiempo, a su hermano Galo lo denominan Augusto en una zona, pero lo culpan de ciertas problemáticas y lo ejecutan. ¿Y quién era el César en el imperio en ese momento? Al quitar a Galo, hermano de Juliano, pone a Juliano en su lugar. Entonces Juliano, que le llaman el apóstata, sin duda atribuía a los cristianos la muerte de toda su familia y ahora la de su hermano. ¡Qué increíble!, ¿no? Quienes decían ser cristianos ahora mataban para ordenar ciertas cosas, para que éstas salieran bien. Entonces, esto sin duda cambió la manera de ver el cristianismo de Juliano. Y Juliano, al ser criado bajo la filosofía griega y religiones místicas, él mismo se llegó a considerar un intelectual. Y al momento de ascender al poder en el imperio, al ser nombrado César en todo el imperio romano, él rechaza esta postura del cristianismo a nivel personal y lo que hace él es comenzar a promover una política para restaurar el paganismo. ¡Wow! Entonces los templos paganos que estaban abandonados ya, estaban literalmente abandonados, y ahora este nuevo emperador Juliano quiso restaurar el paganismo, por eso le llamaron Juliano el apóstata. Hace una campaña para restaurar el paganismo y comienza con la difusión del reinicio de la apertura de los templos paganos y de los sacrificios a los ídolos. Pero esto no resultó, simplemente porque a la gente les era más conveniente, a algunos incluso paganos, ser cristianos que volver al paganismo. Era más rentable ser cristiano que volver al paganismo. Entonces este hombre cambió de estrategia. Ahora su campaña no fue solo promover la fe pagana, sino que además consideró que era importante denostar y ridiculizar el cristianismo. Esto lo hacía queriendo mostrar lo ilógico de la fe cristiana y de sus doctrinas. ¿Y de qué manera lo hizo? Lo hizo a través de escritos. Y sin duda esos escritos contra los cristianos y la promoción de la idolatría lo hacía sin duda por lo que había ocurrido, ¿verdad? Y él comenzó a decir lo ilógico de la fe cristiana contra lo lógico de la adoración pagana. Y en este periodo Juliano escribió un libro llamado Contra los Galileos, donde él hacía una apología contra Jesús, llamándole el Galileo y a sus seguidores los Galileos. Entonces, él trata de exponer lo ridículo que era creer en el cristianismo, la fe en Jesús. Lo más curioso es que cuando Juliano muere en una batalla, no logró absolutamente nada contra el cristianismo durante su gobierno.
Y hay una historia que dicen que al momento de morir él fue atravesado con una lanza, ¿verdad? En su estómago, dicen que le abrieron el estómago. Y dice que antes de morir él toma sus vísceras, las tira al cielo y exclama: "Oh Galileo, has vencido sobre mí", haciendo alusión a la victoria del cristianismo sobre Juliano y el paganismo, porque acuérdense que ellos se sentían semidioses. Entonces vemos que la respuesta del paganismo fue casi nula. Para que podamos nosotros tener un panorama amplio, ¿verdad?, de qué ocurrió con el paganismo, fue casi nula. Los templos estaban vacíos y la adoración de ídolos estaba casi exenta en el imperio. Y aunque ascendió al trono un emperador que promovió el paganismo, esta ideología del paganismo no se levantó ni se masificó. Entonces hasta aquí vemos a dos grupos del imperio que responden de manera diferente. Un grupo que ellos idolatraban a Constantino, lo amaban y lo veían como un cristiano ejemplar, y otro grupo pequeño que quiso reavivar el paganismo, que no tuvo ningún resultado. Ahora, se levanta otro grupo en medio de lo que estaba ocurriendo en el cristianismo, donde ya los obispos comenzaron a buscar la pompa, comenzaron a buscar esta jerarquía dentro del cristianismo, atribuyendo a los más ricos y a los más poderosos un mayor nivel de santidad. Y hay una respuesta que se llama la respuesta cismática, donde se levanta un grupo que consideró que la iglesia se había corrompido a tal grado que buscaron separarse de la iglesia. Por eso se llama la respuesta cismática, porque la palabra cisma es una división. Entonces surgió una controversia en un grupo que se le llamó donatismo o los donatistas. Eso estaba al norte de África, que pertenecía al imperio. Y había una controversia respecto a los que llamaban los caídos y los confesores. Entonces, en esta zona del norte de África, que sufrió bajo el dominio romano y bajo la persecución, que fue una de las zonas más afectadas, ahora había un grupo nuevo de cristianos llamados los caídos, porque terminando la persecución, los caídos eran quienes habían negado la fe para escapar de la muerte y que ahora, después de que se acabó la persecución, querían regresar a la iglesia. Y estaba el otro grupo llamado los confesores, que eran los que habían declarado su fe en medio de la persecución y que habían sobrevivido sin abandonar la fe. Entonces, ahora que estaba todo tranquilo, que no había persecución, la iglesia quería saber qué vamos a hacer con los caídos. ¿Qué haría la iglesia con quienes negaron la fe por miedo en el pasado y que ahora querían volver a la iglesia? Y aquí es donde los confesores o los sobrevivientes de las persecuciones sentían que tenían derecho de decidir caso a caso si se les recibía o no a los cristianos, estos cristianos caídos otra vez en la iglesia. Y entonces había una postura dentro de la iglesia de un grupo de hermanos que decían que quienes habían negado la fe en tiempos de persecución ya no tenían ninguna esperanza, ya estaban condenados y la iglesia ya no los recibiría más, y esa era una postura. Pero además había otro grupo que consideraba que ellos sí podían ser restaurados en la iglesia y que sí podrían ser recibidos nuevamente en el seno de la iglesia. Y esto trajo una gran división dentro de la iglesia. Porque no nos olvidemos que muchos de estos hermanos, los llamados caídos, fueron gente que entregó a otros cristianos. Fueron hermanos que decían dónde se congregaban, dónde estaban las catacumbas. Fueron hermanos que causaron cierta acusación para salvar su vida y en favor de su vida contra otros creyentes. Entonces, esto trajo una gran división dentro de la iglesia. Y ahora, dentro de los caídos, había también dos grupos de obispos o pastores dentro de la iglesia. Porque hubo un grupo de obispos, durante toda la persecución, lo que más quiso hacer el último periodo de la persecución bajo Diocleciano fue querer quemar los escritos del cristianismo, o sea, borrar la historia del cristianismo. Y algunos obispos, por proteger a sus iglesias o por proteger sus vidas, entregaron las copias de los escritos cristianos y fueron quemados. O sea, entregaron sin oponer resistencia. Pero asimismo hubieron otros obispos que entregaron libros de herejías, o sea, tomaron libros de herejía, les pusieron falsas tapas haciendo creer que realmente eran libros cristianos y los hicieron pasar por escritos cristianos, y así quemaron
libros de herejías y no libros cristianos. Ellos resguardaron con su vida estos libros sagrados. Entonces aquí había otro problema dentro de la iglesia, porque a los obispos que entregaron los libros cristianos les llamaron traditores, que significa entregadores, a los cuales consideraban traidores, y a los miembros de sus iglesias les decían que las enseñanzas de los traditores, estos obispos, la administración, incluso el bautismo y la Santa Cena en estas iglesias eran nulas ante Dios. Imagínate lo que significaba esto. Hubo paz en el imperio y a los que entregaron los escritos, los traditores, les decían que a toda la gente que ellos bautizaban había que rebautizarlos, porque ellos eran indignos ante Dios. Entonces, esto trajo una confusión enorme en la iglesia a nivel general durante años. Imagínense que esta ideología de los traditores, de las personas que habían negado, llamados los caídos, los que habían negado la fe, y los confesores, duró hasta el siglo V. Es impresionante. Entonces, imagínate la confusión que había dentro de la iglesia. ¿Los caídos eran aceptados dentro del seno de la iglesia? No. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A quiénes? Ahora los obispos que entregaron voluntariamente para salvar su pellejo los escritos sagrados, ¿son lo mismo que los obispos que estuvieron dispuestos a dar su vida por resguardarlos? No. Sí. ¿Por qué? Entonces se levantó un grupo llamado los donatistas, seguidores de un obispo llamado Donato, quien reforzaba las doctrinas que yo les estaba hablando recién respecto a los caídos y a los que entregaron, los traditores entregaron los escritos. Y estos cristianos que querían volver de alguna manera inicialmente a la piedad y querían regresar a la pureza del evangelio, cometieron un grave error, porque aprovecharon esta motivación sana inicialmente para separarse del imperio. Entonces querían por medio de la fe rechazar el control de Roma, y en la zona del norte de África usaron de algún modo la fe para este propósito. Ahora, ¿cómo resolvería la iglesia todas estas controversias? Añadámosle que el emperador sabe de todo esto y él simplemente dijo la siguiente declaración: los donatistas están equivocados, tienen que arrepentirse. ¿De qué? No sé, tienen que arrepentirse. Están equivocados. Entonces, estas ideologías comenzaron a traer un problema gigantesco a la iglesia. Gigantesco a la iglesia. Entonces, para muchos, la voz del emperador era la voz de Dios respecto a qué debían de hacer estos hermanos llamados los donatistas. Y comenzaron a apartar a los donatistas. Y dentro del mismo grupo del donatismo se separó otro grupo que comenzaron a saquear algunas pueblos apartados y con violencia quisieron hacerse poseedores de ciertos lugares geográficos. Entonces era un tremendo problema. Entonces la gente comenzó a identificar a los donatistas como violentos y apartados de la verdad. Esto generó que los donatistas se apartaran finalmente de la iglesia y asimismo del imperio, teniendo como lema el siguiente texto: toda la iglesia se ha corrompido, nosotros somos la verdadera iglesia. Y se separaron. Qué curioso, ¿no? Que esta frase hasta el día de hoy la escuchamos en algunos grupos cristianos por ahí. Y esto fue un remesón doctrinal en ese tiempo. Esto causó tal división dentro de la iglesia, porque expuso una verdad que la iglesia tuvo que aclarar al respecto. Los caídos, los que por preservar su vida en tiempos de persecución negaron la fe, pero que ahora querían regresar a la iglesia. Y esto generó dos posturas dentro de la iglesia muy firmes. Primero, los que decían que debían de recibirlo sin ninguna condición, que decían que la iglesia era para todos. Y la segunda postura fue la propuesta por los obispos, que generó el término de la penitencia. Qué curioso, ¿no? Que hasta hoy conocemos esto. Donde las personas que abandonaron la fe eran aceptos por Dios, sin duda, pero que dentro de la iglesia serían tratados como nuevos creyentes. Ellos ahora iban a tener un periodo de disciplina en los casos más graves, ¿verdad? Como por ejemplo los que habían entregado a otros hermanos, o que habían dado falso testimonio, o que eran culpables de exponer donde se congregaban en las catacumbas. Hasta ver que daban fruto de arrepentimiento, serían tratados como nuevos creyentes y pasarían a ser creyentes de la iglesia o miembros de la iglesia
cuando mostraran a través de sus actos su vocación de fe. Y eso es muy importante porque hasta el día de hoy surgen ciertos grupos que dicen que todo se ha corrompido. Y estos grupos dicen que son la única iglesia que sigue al Señor. Y aquí es donde debemos de tener cuidado porque sin duda hay algunas cosas que se pueden oír de manera correcta. Pero esta clase de declaraciones las dan los sistemas sectarios, hermanos. ¿Quién dice que tiene la verdad absoluta y que su iglesia es la única verdadera iglesia y promueve tener la verdad de manera individual, incluso excluyendo la palabra de Dios? Está de camino al más grave error y asimismo está arrastrando a muchos otros. Por eso hay que tener mucho cuidado. Asimismo, en ese tiempo hay otro grupo dentro de la iglesia, del cual hablamos hace algunas semanas, pero yo quiero puntualizar antes de terminar, que es muy importante, que se llamó el monaquismo. Muchos cristianos se sintieron apartados del nuevo cristianismo que estaba creciendo. Consideraron que la iglesia se estaba contaminando en extremo y que la iglesia en sí había apostatado de la fe y querían separarse de la iglesia buscando la espiritualidad. Y para esto se apartaban al desierto. Un grupo muy grande de hermanos se alejaron de la iglesia, que se estaba llenando de pompa y de elogios, y se apartaron literalmente de las personas para aislarse por amor al evangelio. Así inició todo, apartándose. Y ellos tenían una inocente y verdadera motivación, que era buscar la santidad y apartarse de este sistema jerárquico que se había establecido ahora en la iglesia. Y este grupo de hermanos, buscando huir de la iglesia dominada por el poder y la riqueza para aislarse ahora en el desierto, les llamaron los monaquistas. Y ellos existían también dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero ahora se apartaron al desierto para buscar santidad. Entonces, habían hermanos que al darse cuenta de la contaminación de la iglesia prefirieron aislarse y comenzaron a introducirse tristemente en este pensamiento de la introspección, de la profunda meditación. Comenzaron a meter ideologías helenistas y conceptos de la cultura griega que inundaron al monaquismo a tal grado que ellos consideraron que ir al desierto cumplía dos funciones: apartarse para Dios, pero asimismo castigar al cuerpo para buscar santidad. Porque en sí mismo el sistema helenista habla que el cuerpo es malo en sí mismo y que el cuerpo da lo mismo, debemos de castigar al cuerpo para buscar una mejor posición espiritual. Y eso comenzaron a hacer, a meter ideologías helenistas en el cristianismo. Entonces, dentro ahora de esta gente que se va al desierto, buscando de Dios, fíjense cómo la iglesia se dividió, gente buscando de Dios, y comenzaron a darse cuenta que el cristianismo imperial no tenía relación con el verdadero cristianismo, y comenzaron a apartarse, a buscar la verdad. Y en el desierto de este grupo que salen, se separa otro grupo que le llamaron los ermitaños o anacoretas, quienes vivían completamente apartados. Dos de estos hermanos los conocemos porque la historia habla mucho de ellos. Uno se llama Pablo el ermitaño y San Antonio el ermitaño. Y la historia cuenta que San Antonio el ermitaño era hijo de una familia muy adinerada. Y fue impactado cuando escuchó la narración bíblica del joven rico, cuando Jesús lo confronta y le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Cuenta la historia que él tomó este texto de forma literal, vendió la mayor parte de sus propiedades, solo dejó una parte pequeña para cubrir los gastos de su hermana, a quien puso en un monasterio de mujeres, y él entregó todo lo que tenía y se fue a vivir al desierto. Lo tomó de forma literal. Y la fama de San Antonio y su vida de devoción a Dios y el hecho que se haya aislado lo hizo tan conocido que de todas partes lo buscaban en el desierto para pedir consejo y aprender de su vida y de cómo él tomaba la vida cristiana. Pero al ser buscado, él, al ver a las gentes que se acercaban, él se apartaba más porque consideraba, Antonio, que mientras más solo estaba, era más fácil para él luchar con sus tentaciones y sus pensamientos. Pero llegó un momento en que él maduró, creció, y él empezó a aceptar las visitas de algunos hombres para enseñarles respecto a su vida de contemplación y devoción de la palabra de Dios. Pero los aceptaba solo a través de mantener una distancia. Y su vida a través de los años fue de tanto impacto en el cristianismo
que Atanasio de Alejandría escribió su historia. E incluso en uno de los concilios importantes de la Iglesia Imperial, el concilio de Nicea, llaman a San Antonio y él estuvo presente y dio su opinión respecto a las doctrinas que ahí estaban ordenando. Entonces, este espíritu monástico se promovió entre el cristianismo, pero muchos de ellos querían dedicar su vida a Dios, pero no querían apartarse de una manera tan radical, vivir solos. Entonces, esto motivó a que se creara otro grupo de hombres que se apartaran para Dios, pero que pudieran vivir en comunidad, y a esto les llamaron los sebonitas. Y lo que hacían era poner monasterios, construcciones donde vivían en comunidades quienes querían apartarse para la contemplación de la palabra de Dios y la vida piadosa. Ahora, el hombre más famoso de los sebonitas se llamó Pacomio de Tebas, y quien formó su primera comunidad monástica. Pero la primera vez fracasó, porque las personas no toleraban un régimen tan estricto que él tenía. Pero la segunda vez él intenta generar otra vez este monasterio y establece normas más estrictas aún, al grado de que si alguien iba a tocar la puerta, dice que esa persona debía de tocar la puerta y esperar a que le abrieran. Esto podía tardar días o semanas. Entonces él entendía que quien estaba dispuesto a estar semanas esperando que le abrieran la puerta es porque realmente tenía una real hambre de pertenecer a ese lugar y no salir más. Entonces, luego de eso, dice Pacomio de Tebas que estaba la gente un año mostrando fruto y después de eso era considerado un miembro. Había normas tan restrictivas que este hombre aplicaba textos para ciertas normas. Por ejemplo, todo hombre que era recibido en estos lugares debía de trabajar, aludiendo a quien no trabaja o al que no trabaja, no coma. Entonces podía comer de todo bajo el régimen que ellos estaban, pero trabajando. Y asimismo, mientras trabajaban, mientras caminaban, mientras hacían sus quehaceres, él tomaba el texto de que deberían de orar en todo tiempo, ¿verdad? Deberían de orar sin cesar. Y lo que hacía era obligarles a orar en todo momento. Entonces, mientras trabajaban o hacían sus quehaceres, oraban en voz alta, recitaban salmos o memorizaban versículos. Entonces, como en este momento de la historia era mal visto ser obispo, porque ellos ahora se vestían de pompa, peleaban por una posición, pagaban por una posición, los monjes no eran obispos. Por lo que para celebrar la Santa Cena debían de ir a la iglesia a compartir el pan y el vino cada semana. Y ahora se miraba mejor a los monjes que a los obispos. Los monjes tenían un grado de mayor santidad por su devoción a Dios que incluso los obispos. Ahora, el monasterio, viéndolo desde una perspectiva simple, fue útil para aquellos genuinos cristianos. Fue útil para los que estaban cansados de la vida bajo el nuevo cristianismo del imperio, pero asimismo trajo muchos problemas, porque esto generó niveles de espiritualidad dentro del cristianismo en sí mismo. Porque se consideraba que quienes eran genuinamente cristianos espirituales eran solo los que estaban dispuestos a apartarse del mundo y a aislarse para llevar una vida de santidad en un monasterio. O sea, si tú quieres ser verdaderamente cristiano, debes de dejarlo todo, dejar a tu familia, no considerar tener familia en el futuro y apartarse, y serías verdaderamente cristiano. Y a ellos se les llamó los cristianos de primera línea, o los verdaderos cristianos. Increíble. Y los que permanecían en la iglesia, vivían una vida normal, se casaban y aceptaban a los obispos y todo lo que pasaba en la iglesia, se les catalogaba cristianos de segunda categoría, o también llamados los cristianos mundanos. Qué increíble que hasta aquí podemos reconocer cosas del lenguaje cristiano y vemos cómo muchas de estas ideas y tradiciones hasta hoy permanecen en la iglesia. Y para terminar, yo les quiero hablar de la historia de un hombre llamado San Martín de Tours, que él vio en la vida monástica como una salida de la vida que llevaba a una apertura a la vida que él quería llevar basada en el Evangelio. Él era hijo de un hombre importante y cuando se vio atraído por el cristianismo, su padre lo integró a la fuerza militar del imperio. Entonces, su padre, al ver que él tenía acercamientos con el cristianismo, decidió apartarlo de eso por la vida monástica. Porque para ser un verdadero cristiano había que tener una vida monástica, ¿no?
Entonces en uno de sus viajes vio a un mendigo y cuenta la historia que él cortó su capa y le dio la mitad de su capa al mendigo para que se abrigara. Y esa noche él tuvo un sueño y vio que Jesús tenía la mitad de su capa. Y se levantó él recordando un texto: por cuanto hiciste esto a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Y al momento él se dio cuenta que él debía de dar su vida en devoción a Dios. Y buscó un monasterio y se apartó para buscar a Dios. Con el templo, al llevar una vida tan ejemplar, lo hicieron obispo para seguir la vida que él había llevado. Pero él no quería salir del monasterio, por lo que construyó un monasterio en la iglesia donde fue asignado. Entonces estaba la iglesia y un monasterio al lado. Entonces él vivía una vida monástica, pero ministraba como obispo de la iglesia. Entonces él continuó siendo un monje monástico, pero cumplía sus labores pastorales. Después de su muerte, se construye un pequeño templo donde se exhibía la mitad de su capa, y de ahí surgió el término de capilla. La mitad de la capa, ¿no? Capilla. La capilla de San Martín. Y a quien atendió ese lugar se le llamó por primera vez capellán. Increíble, ¿no? Todo por un gesto que trajo terminologías usadas de manera dogmática al día de hoy. Entonces, San Martín de Tours pasó a ser un ejemplo para los obispos y una figura digna de imitar. Todos decían que los obispos debían de ser como San Martín y vivir una vida monástica y ministrar a la iglesia. O sea, una vida apartada para Dios, apartada del lujo, apartada de la pompa, y vivir para Dios. Y esto causó un impacto durante incluso la Edad Media, donde los teólogos que Dios usaría en la historia saldrían ¿de dónde? De los monasterios. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de la historia, que nos da tanto para nuestros días, nos damos cuenta que mucho de lo que ocurrió, o de algún modo viéndolo de manera muy simple, lo que causó en el imperio, que Constantino tomara y adoptara el cristianismo, no todo fue para bien, ni tampoco todo fue para mal. Hubo mucho de bueno y hubo mucho de malo. Y aquí es donde nosotros tenemos una gran lección hoy para nuestros días. Hay mucho que se arrastra aún de esos periodos. Hay mucho que nosotros creemos que toda la iglesia, porque hay parte de la iglesia que cree que toda la iglesia se apartó para mal. No. O otros piensan que toda la iglesia se apartó para bien. No. Hubo de todo, como en nuestros días. Hay cristianos hoy que aman a Dios con todo su corazón, sí, y da buen testimonio, y muestran a Cristo con su vida. Asimismo, hoy en día hay cristianos que dicen ser cristianos, pero con su vida rechazan al Señor. Como dice su palabra, muchos hoy de labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Y ahí es donde debemos de hacer un análisis. Nosotros en qué posición estamos como cristianos hoy. Y con eso yo los quiero dejar hoy para que meditemos. El impacto de Constantino provocó que muchos genuinos cristianos se apartaran del nuevo cristianismo. ¿Cuál era el costo? Dejarlo todo. Dejarlo todo. Y hoy vemos muchos cristianos que no están dispuestos a apartarse del error o de la herejía porque consideran más importante ser parte de un sistema a buscar de Dios. Mis hermanos, todos los que nos hemos apartado del sistema para buscar de Dios hemos pagado un costo y lo seguiremos pagando. Pero ese costo pierde todo su valor al lado de la gloria que veremos cuando estemos con nuestro Señor. Así que animémonos a seguir viviendo, hablando, estudiando y caminando en la verdad de Dios para poder ser guiados permanentemente por nuestro Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú has hecho a través de tu palabra en la historia de la iglesia. Porque tu palabra es la que ha marcado los corazones y los que ha motivado a las personas a apartarse para ti durante toda la historia, a buscarte, a buscarte, a buscarte. Y nunca ha habido, Señor, una totalidad de gente apartada de ti. Al contrario, mucha gente en el error, en la herejía, en muchas ideologías, pero asimismo mucha gente buscándote genuinamente. Ayúdanos a ser los que te buscamos genuinamente en este tiempo de la historia. Te amamos con todo nuestro corazón. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están en casa estudiando junto a nosotros y te agradecemos por todo a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Cuídense. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Que estén bien. Adiós.
bendecido. Yo estoy bendecido. Yo estoy bendecido. Vamos. Bendecido. Yo estoy bendecido. Yo estoy. Su mano está sobre mí. Yo descansaré. En Él está mi fuerza. En Él esperaré. Él me ha bendecido de todo mi ser. Él es mi riqueza. Desde sana iré. Bendecido. Yo estoy bendecido. Yo estoy bendecido, 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 bendecido. Yo estoy bendecido. Yo estoy. Los cielos son testigos. Los cielos son testigos entre tú y Dios. La vida o la muerte, tú debes